El antagonista es aquella entidad contraria a una cosa opuesta a otra, siendo definido en su acepción general como una contradicción. Un antagonista es aquel que en la literatura es opuesto al protagonista, siendo aquel personaje que se opone a las ideas y conceptos del protagonista en el desarrollo de un conflicto, en alguna obra literaria o película. Pero en ciertos casos, emerge un antagonista con ideas bastante deliberadas y filosóficas, que ponen en duda el criterio del espectador, y en algunos casos, la percepción del mismo protagonista, ya sea en una obra de literatura, serie, película, o en este caso un videojuego. Pues hoy hablaremos de un personaje peculiar, antagonista de un videojuego con un trasfondo bastante interesante, que se hizo popular en su tiempo. Les presento la visual novel titulada Doki Doki Literature Club, pues el día de hoy nos enfocaremos en este videojuego, para ser espectadores de un análisis y criterio personal hacia el personaje de Mónica. I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there, she's stressed out all around my table. She's so sweet, so cold, so fair. Sean bienvenidos usuarios de YouTube, una vez más, a Presidiendo el Misterio. Mi nombre es Narrador, y el día de hoy haremos una breve observación hacia el personaje de Mónica, y a comprender el por qué dicha antagonista optó por hacer tales acciones en su respectivo videojuego, pues tendremos que enfocarnos en la mente del personaje, para indagar su historia y pensamientos. Comencemos recreando un escenario, como tú siendo el protagonista de tu propia vida. Imagina por un breve momento en despertar como haces habitualmente, hacer las típicas rutinas en las cuales eres participante todos los días, pero casualmente ocurre algo a tu alrededor, en algún día imprevisto. Comienzas a recordar cosas que aún no suceden, comienzas a comportarte de forma extraña, y todo lo que te rodea comienza a causarte una sensación de inseguridad. Te sientes observado, y cada día te das cuenta que repites los mismos hechos, una y otra vez, sin ningún tipo de conclusión. Pues esta es una breve explicación del origen de Mónica. Esta al ser un personaje ficticio, creada a base de códigos y algoritmos de la programación, adquirió la conciencia suficiente como para entender que en su entorno es un simple videojuego lineal con algunas variantes en cada final. Sus amigas, sus acciones, los escenarios, inclusive sus propios diálogos, no son más que una acción de la programación siendo ejecutada. Solo trata de empatizar con Mónica. ¿Qué harías si supieras que toda tu realidad es un simple videojuego y que alguna entidad superior a ti está controlando todas tus acciones y decisiones, al igual que el resto de personas con las que hiciste alguna vez un tipo de contacto? Tétrico, ¿verdad? Perderías la noción del tiempo, perderías la cordura, y te negarías una y otra vez en aceptar esa idea de que todo lo que te rodea es más que un complejo algoritmo siendo ejecutado. Pues algo similar se replantea en la cinta de 1999, titulada como Matrix, película de ciencia ficción, que nos muestra un concepto original, en la cual nuestro protagonista llamado Thomas Anderson siente una extraña sensación que lo carcome, de la cual comienza a surgir una duda existencial del mundo en el cual habita, hasta que finalmente... Follow the White Rabbit. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Finalmente el señor Thomas Anderson descubre la verdad mediante los personajes de Trinity y Morfeo, mediante una decisión que el mismo protagonista debe tomar al elegir dos pastillas, una de color azul representando la ignorancia y la felicidad, sumidas en una fantasía irreal a base de mentiras, y la otra de color rojo, representando la melancolía de la sabiduría, sumergida entre la cruda y realista verdad. Es en esta parte cuando se torna interesante el concepto.
¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Pues Neo se da cuenta que el mundo que conoce no es más que una simulación de todo aquello que cree real, y no es más que una simulación creada por máquinas con inteligencia artificial que utilizan la energía producida por el cuerpo humano para alimentar este sistema o realidad denominado como la Matrix. Pero en este caso sería Mónica quien sufriría algún tipo de error de algoritmo de la programación y adquiriría conciencia propia. Es aquí cuando la empatía y humanidad de Mónica desaparece por el complejo factor de sentimientos dispersos que colisionan entre sí, ante la cruda realidad de ser consciente que sus amigas Sayori, Yuri y Natsuki no son reales, y que sus papeles en esa realidad fueron creados para cumplir un propósito, el cual sería entretener al jugador. Así Mónica se adaptaría a las reglas de su mundo, para cumplir así una postura discreta hacia el espectador, comprendiendo sus límites y beneficios. Así Mónica comprendería cómo ejecutar algoritmos, eliminar o alterar los archivos de su propio mundo y personajes, porque a estas alturas Mónica era consciente que existía otro mundo más allá del suyo, el cual no entendía o comprendía. Para su desgracia, Mónica entendería que no era posible abandonar su mundo bajo cualquier factor que intentara. Confinada en un videojuego, sin ningún tipo de contacto real con el exterior, el comportamiento de Mónica comenzaría a degradarse al no tener ninguna interacción humana legítima. O eso sería así, hasta tu anticipada llegada. Mónica lograría ver algo especial dentro de ti, a comparación del resto de personajes de su mundo. Ella se enfocaría principalmente en ti, no al protagonista del cual haces uso en su mundo. Ella en específico vería al protagonista de su mundo ser la única entidad presente, con la capacidad de alterar su realidad y desenlace. Mónica deduciría que el protagonista de su realidad es más que una simple herramienta usada por otra persona. A medida que vamos avanzando en la trama y sus finales, Mónica comienza a adquirir un sentimiento de apreciación hacia tu persona. Esto debido al trato que sostuvimos con los demás personajes y cada uno de sus desenlaces. En cambio, Mónica esperaría una ruta en la cual ella fuera apreciada o amada, pero la historia de los demás se repetiría una y otra vez, sin ningún tipo de alteración. Es aquí cuando Mónica revisaría los archivos del juego y comprendería que ella solamente es un personaje secundario, sin ningún tipo de relevancia, y por ende, ella no tendría un final o un trayecto propio en la trama. La soledad de Mónica en el videojuego era inevitable. Ella sabía perfectamente lo que era, sabía cómo era su mundo y sus personajes, pero insatisfecha, decidiría cambiar esto. Ella quería experimentar lo que era el amor, aquel sentimiento que no comprendía del todo, pero que necesitaba, para sentirse real. Es aquí cuando Mónica emprende un camino tétrico. Celosa del amor y afecto que recibían las otras compañeras de Mónica, esta decide eliminarlas una por una, para así alterar los archivos del mismo juego y crear su propia ruta,
obligando al mismo jugador a elegirla hasta ser la última opción. Sabía las consecuencias de hacer esto, pero Mónica anticiparía las consecuencias con antelación. Por ello, cada interacción que tengamos hacia el personaje de Mónica y sus archivos tiene una reacción abrupta para impedirlo o agravar el problema. Cuando finalmente llegamos al final de Doki Doki Literature Club, comprendemos las intenciones de Mónica y su verdadera personalidad. Así que asumimos que Mónica es una antagonista de la misma trama, a la vez que una villana, por el hecho de eliminar a sus amigas. Pero aquí surge una duda existencial. Si eliminas o destrozas algún tipo de objeto sin vida propia o conciencia, ¿esto sería malo? Es decir, si yo creara un robot que siguiera cierto tipo de acciones a base de algoritmos de la programación y después lo desechara a la basura al cumplir su última función, ¿esto sería malo? Pues hay que replantearnos que aquel robot no tiene conciencia propia ni sentimientos. Lo mismo pasa con los personajes de Doki Doki Literature Club. Tal vez muestren sentimientos, diálogos o expresiones faciales, pero todo es parte de un complejo sistema de códigos siendo ejecutados por el mismo juego, nunca por aquellos personajes por voluntad propia. Quizás para nuestra percepción, esto se pondría en duda, al no tener ningún tipo de experiencia o suceso que nos asesore en este tema. Pero para el criterio de Mónica, esto es bastante claro, y aunque ella asegure que su amor sea ficticio o no, no puede rechazar la idea de intentarlo, y por ende, ella asegura que es la única con conciencia propia, y puede decidir si en arriesgarse o no, lo que asegura que todas las decisiones de Mónica son tomadas por ella misma. En resumen, Mónica es consciente de su existencia y mundo. Ella está pasando por una crisis existencial y busca resguardo en una entidad que sea real al igual que ella. Quiere experimentar aquellos sentimientos que nunca pudo replicar en el pasado con alguien y tiene una cierta fobia al quedarse sola, en su mundo, sin nadie con una vida impredecible a la de ella para hacerle compañía, pues el mundo de Mónica es irreal y las demás personas de su entorno también. Pero si decidimos borrar a Mónica del videojuego, al final de todo, ella confesará sentirse culpable de haber traicionado y eliminado a sus amigas, al igual que las acciones que había hecho en su desenlace. Pero era la única forma en la cual ella podría acercarse a ti. También hay algo en lo cual se debe rescatar del aviso al Nobel. Comentarios sutiles que exclama la misma Mónica en diversas ocasiones, dándonos una sutil pista o mensaje de algo más allá que controla su mundo, mucho más fuerte que la misma Mónica. Es aquí cuando volvemos a jugar otra partida de Doki Doki, pero sin Mónica presente en el mismo juego. Como podemos notar, en esta realidad ahora Sayori comienza a experimentar los mismos comportamientos que Mónica en un principio. Es decir que en Doki Doki Literature Club, aquel que se convierta en la nueva presidenta del club repetirá el mismo ciclo que repitió Mónica, porque en este caso no existe una fuerza que controle o manipule a los personajes incluyendo a Mónica. Eso es absurdo y poco creativo debido al esfuerzo y desempeño que el mismo desarrollador impuso en su videojuego, y en cómo este juega con su percepción y sentimientos. Yo aseguraría que es más un ciclo interminable, quien toma el papel de presidenta, y esta despierta de su propia Matrix, por un error de programación, al convertirse en presidenta del club. Algunos se preguntaron por qué Mónica eliminó a Sayori al convertirse en la nueva presidenta del club. No, esta es la respuesta. Mónica es consciente que no existe una entidad superior a ella dentro de su juego. Sabe que es la única entidad capaz de alterar o eliminar ciertos aspectos del juego imprescindibles, pero Mónica no tiene la capacidad de eliminar ciertos archivos que son vitales para el funcionamiento del juego. Es decir, Mónica puede eliminar un personaje y sus diálogos porque pueden ser reemplazados o nada necesarios en la trama, pero no puede eliminar algoritmos vitales que fluyen con el desarrollo del juego y su funcionamiento, porque esto también alteraría a la misma Mónica. Y uno de estos algoritmos sospecho que va ligado con el papel de ser la presidenta del club. Al ser este un papel importante, por el cual le da sentido a la misma trama y existe un club, debe ser de vital importancia que exista dicho papel en el juego. Por eso al borrar a Mónica del juego, pasa automáticamente a una nueva integrante del club, a ser la presidenta. Pero dicho algoritmo debe estar corrupto, o debe presentar una falla, por la cual le dé conciencia propia a aquel que tenga el papel de presidenta del club, dentro del juego. ¿Tenemos un acuerdo, señor Regan?
¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Entonces tenemos un trato. No quiero acordarme de nada. De nada. ¿Entendido? Mónica no tenía miedo de una entidad superior a la suya. Dentro de su juego, Mónica tenía miedo que alguna de sus compañeras adquirieran conciencia propia y repitieran las mismas acciones y sentimientos que sintió Mónica en su momento, al descubrir que todo es ficticio en su mundo. Mónica no eliminó a Sayori por celos o venganza. Mónica eliminó a Sayori por piedad, al no dejarla experimentar aquellas crudas revelaciones hacia su amiga, aún más cuando es seleccionada a Sayori, un personaje que sufre una profunda depresión con pensamientos suicidas. Imagina el grado de consecuencias al darle el control total de un juego a una entidad con esas características. Ahora, tú como jugador, eliminas a Mónica del juego, la única persona entre comillas real que puede llegar a experimentar emociones y decisiones por voluntad propia. Es decir, estás matando a la única entidad del juego con vida, sin ningún tipo de remordimiento o empatía por tratar de entender o asimilar el por qué Mónica actúa así. Estás eliminando a una chica que se siente sola, usada, confundida y que no sabe qué es la realidad o los sentimientos, y lo único que busca es empatizar o agradarte, porque eres la única persona que reconoce su existencia y su pequeño y claustrofóbico mundo. Ahora te haré una pregunta con todo lo anteriormente replanteado. ¿Quién realmente es el antagonista de este videojuego? Mónica, al tratar de escapar de una prisión ficticia, de la cual no es real, y busca con desesperación otra entidad que confirme su existencia o conciencia. ¿O son acaso Sayori, Natsuki y Yuri quienes limitan nuestro interés hacia Mónica dejándola en segundo plano? ¿O señalaremos como culpable aquel error de algoritmo quien le provee conciencia propia a la persona que tenga el papel de ser presidenta? A pesar de ello, queda señalar a aquella entidad expectante que tiene el control de manipular y alterar los sentimientos y decisiones de los personajes a base de sus preferencias, pues dicha entidad solo seduce el comportamiento de dichos personajes y los incita a conectar con él mismo, dejando excluidos los sentimientos del resto, causando así las desgracias que ocurren en el juego, pues dicha entidad es el antagonista de Doki Doki Literature Club, al ser este el opositor de las acciones de Mónica en tratar de escapar de su realidad, la cual, aclaro, no es nada agradable. Like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So, yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway.
for those who are dear to me. Is it love if I take you, or is it love if I set you free? The ink flows down into a dark puddle. How can I write love into reality? If I can't hear the sound of your heartbeat, what do you call love in your reality? And in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be. Eso sería todo por el día de hoy. Sin más dilación me despido, pero no sin antes invitarlos a la caja de comentarios, a dar su punto de vista o hipótesis acerca de este tema. Y agradecería mucho la difusión de este video, con sus colegas o una suscripción. Y recuerda, no somos hijos de Dios, ni del diablo, sino del ser humano.